Nosotros escogimos como tema el proceso de fermentación del vino. Entonces, primero que todo, vamos a hablar sobre qué es la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es la transformación anaeróbica de azúcares, principalmente hexosa, como es la glucosa y la fructosa, en etanol y dióxido de carbono, así como la generación de un gran número de subproductos. Este proceso puede ser llevado a cabo por levaduras y también bacterias como lo es la Pseudomonas móviles. Entonces se puede evidenciar que la hexosa produce etanol más dióxido de carbono. La fermentación alcohólica implica diferentes procesos bioquímicos, químicos y físico-químicos que generan, además del etanol, otros compuestos como ésteres, glicerol, ácido succínico, entre otros. Particularmente en la producción del vino, la generación de algunos compuestos adicionales de jugo de uva, transformados por el metabolismo de la levadura, también le confieren gran parte de las propiedades organolépticas. Durante el proceso de elaboración, factores como las altas concentraciones de azúcares, temperaturas extremas, la anaerobiosis extrema, la deficiencia de nutrientes, la presencia de sustancias antimicrobianas y de ácidos grasos de cadena media, así como el antagonismo entre microorganismos, pueden conducir a una fermentación alcohólica inapropiada y lenta. En el proceso como tal, ya de la fermentación en la fabricación del vino, el proceso biológico de la vinificación es el resultado de una serie de transformaciones bioquímicas generadas por diferentes enzimas que provienen de diversos microorganismos, esencialmente de la levadura de Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura responsable de la principal parte del proceso de la fermentación alcohólica. Esta levadura es uno de los microorganismos más utilizados en la fermentación debido a que resiste altas concentraciones de etanol cercanas al 18%. Al igual que muchos microorganismos, esta levadura metaboliza la glucosa y mediante la vía de Eden-Meyer-Nov, esta vía está involucrada en la conversión de triosa fosfatos a piruvatos. La mayor parte de las cepas conocidas utilizan esta vía, generando etanol y dióxido de carbono como productos primordiales predominantes en la fermentación. El éxito de la fermentación alcohólica depende del mantenimiento de la población con suficientes levaduras viables, hasta que todo el azúcar fermentable ha sido completamente consumido. Diferentes estudios sobre el metabolismo, la fisiología, la biología y la genética de esta especie de levadura ha contribuido a mejorar el entendimiento de los diversos mecanismos involucrados en su adaptación al medio de fermentación y consecuentemente al proceso de fermentación alcohólica. Entonces, en el proceso fermentativo del vino se puede evidenciar la fermentación maloláctica, que es un proceso microbiano producido por bacterias en los vinos. Mejora los vinos en la boca, dándoles estabilidad en la botella, pero puede perjudicar un poco el vino por medio de la apariencia y de su olor. Los vinos tintos pierden algo de color y de sabor afrutado. Entonces, el ácido málico, que es el que se involucra en esa fermentación, en la uva es de 1 a 4 de molaridad. Es el ácido de la manzana y da sensación ácida, áspera en la punta de la lengua. En el proceso de fermentación maloláctica se supone que debe tener baja acidez fija, que es de 6 a 4,5 en ácido. El aumento de acidez volátil en 0,1 de molaridad, pérdida de intensidad colorante en los vinos tintos de un 10 a un 25%. Si hay entre 8 y 10 de molaridad de acidez, se recomienda ampliamente este proceso de fermentación, ya que esta la puede bajar a un 5 o 7 de molaridad. Esta fermentación se produce en los depósitos al final de la fermentación alcohólica.
Entonces, los principales componentes del vino, bueno, se derivan todos de la materia prima como tal, que es la uva. Entonces, dentro de sus componentes encontramos el agua, el alcohol etílico, el glicerol. El agua es el compuesto que se encuentra en mayor proporción y actúa como disolvente de los demás. Proviene del agua de la vendimia. Tanta agua o agua en exceso en el producto final dificulta su conservación. Ya por otra parte, el segundo es el alcohol etílico, que su valor se encuentra entre 8 y el 18% en vinificaciones normales. El alcohol etílico contribuye a solubilizar muchos de los componentes restantes del vino y evita el desarrollo de otro tipo de microorganismos. Por tercero, tenemos el glicerol. Tiene sabor ligeramente dulce y transmite al vino consistencia, cuerpo y suavidad. Corresponde a un alcohol trivalente. En estado puro tiene un aspecto líquido, espeso e incoloro. Y ya esto a su sabor es dulce y no es venenoso. Por cuarto, tenemos los alcoholes superiores, que los están normalmente por debajo de su límite de tensión, pero son los precursores de algunos ésteres que tienen un gran impacto sensorial. El alcohol amílico es el más abundante, aunque existen otros como puede ser el propílico y el butílico. Por otra parte, tenemos los ácidos. En el vino existe mayor proporción de sustancias orgánicas de carácter ácido que en el mosto. Estas sustancias se forman durante la fermentación alcohólica y en algunos procesos sucesivos, encontrándose en forma de ácidos libres o de sales ácidas. Una correcta acidez influye en la estabilidad del color, el sabor y la conservación del producto final. En el vino se distinguen los ácidos propios de la uva, que es el tartárico, el málico y el cítrico, y los ácidos que se generan en el proceso de fermentación, que es el ácido láctico, el succínico y el acético. Por otra parte, encontramos el ácido succínico, que es uno de los ácidos más importantes en el vino. Este presenta concentraciones entre 0,6 y el 1,2 en molaridad y contribuye significativamente en la acidez característica del producto. Por último, tenemos el ácido acético, que es el principal compuesto responsable de la acidez volátil en el vino. Su presencia en altas concentraciones genera sabores y olores desagradables, por lo que el control de este parámetro es uno de los más importantes en este proceso. El ácido acético puede ser producido por la levadura, por bacterias acidolácticas y bacterias acidoacéticas en condiciones adecuadas de fermentación. Lo producen en pequeñas cantidades entre 0,1 y 0,3 de molaridad. Sin embargo, en fermentaciones lentas puede incrementar su valor. En el proceso de vinificación vamos a mostrar el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo tenemos la recepción, el despalillado, maceración o fermentación, prensado, la estabilización del vino, la filtración, luego la crianza, envejecimiento de la madera y luego la expedición. Comenzaremos explicando la recepción. En la recepción es el proceso industrial donde los racimos que vienen de la vendimia son descargados. Se descartan las uvas que estén en malas condiciones. Se tiene que tener en cuenta que las uvas deben estar completamente maduras, deben estar en un perfecto estado y se eliminan las que por cuestiones de fricción en el transporte están dañadas. El despalillado consiste en la separación de las uvas con la estructura herbácea del racimo. Esto es para evitar posibles sabores no deseados en el producto final. El despalillado se puede desarrollar depende de dos maneras. La primera de manera manual, como se observaba en esta imagen, en donde las personas quitan la estructura herbácea y es un poco tedioso y se necesita mucho más espacio, mientras que en el despalillado a manera industrial se utiliza una despalilladora horizontal en donde permite sacar a un lado la estructura herbácea no deseada y las uvas que se van a utilizar en el proceso. Este despalillado es de gran ayuda debido a que es de bajo costo
y no se necesita tanto espacio como el despalillado manualmente. En la maceración es un proceso necesario antes de la fermentación donde el mosto se macera. ¿Pero qué es el mosto? El mosto es un jugo exprimido de la uva, teniendo en cuenta que en la piel, en el mosto, en la piel de la uva, tiene propiedades organolépticas representativas en este proceso. El ollejo también es un sinónimo del bagazo. El ollejo es la piel de la uva con sus semillas, que luego van a ser maceradas, que luego se maceran utilizando una prensa y al final queda el mosto con el ollejo. Acá podemos observar, está en una cuba, está el mosto, que cuando ya se empieza a fermentar produce dióxido de carbono. El dióxido de carbono produce a su vez un burbujeo que hace que el ollejo suba a la parte de encima y por debajo quede el mosto. Lo de arriba se va a llamar el sombrero y lo de abajo el mosto. Para que quede un buen fermentado y tengamos un buen proceso se necesita un buen mezclado. De manera manual es muy tedioso, entonces se necesitan unos bioreactores. La fermentación en los bioreactores. La denominación de un bioreactor es un dispositivo que proporciona un medio ambiente controlado que permite el crecimiento eficaz de las células y la formación del producto. En un bioreactor es necesario tener en cuenta la temperatura, los niveles de sustrato y pH, la densidad y los grados Brix, que en este caso son necesarios para la producción del vino. El bioreactor que será más utilizado en la producción del vino es el bioreactor batch. En la primera etapa se dispondrá de un bioreactor con agitación mecánica, como ya lo había dicho, es necesario para tener en cuenta y tener en contacto el ollejo y el mosto. Se tiene también en cuenta la alimentación del oxígeno, de gran importancia para la conversión del CO2. Y esta es la mejor opción para este proceso de los bioreactores batch y se utilizan por lotes. Es de gran ayuda debido a que tiene bajo costo, tiene facilidad de trabajar con cantidades variables de sustrato y son muy utilizados. El esquema de bioreactor de batch que tenemos acá, como lo había dicho antes, controla la temperatura con una chaqueta de agua de enfriamiento en donde mantiene controlada la temperatura en todo el proceso. Los sensores que nos van a permitir observar la temperatura en la cual está el proceso, la agitación. En la parte superior van a estar los gases, van a estar el ollejo y abajo el mosto. La agitación se necesita para tener un buen contacto entre el mosto y el ollejo, debido a que en el ollejo están las propiedades necesarias y en el ollejo están las levaduras que son las responsables del proceso de fermentación. Los procesos que cumplen los bioreactores son de homogeneización, como ya antes estaba mencionado, para mantener la temperatura y la buena distribución de las concentraciones de las sustancias. Durante la fermentación se debe mantener un constante bazuqueo, que es este mezclado entre el sombrero y el mosto. El sombrero es el mismo ollejo. Los controles básicos que están en los bioreactores es la densidad inicial a la cual empieza la fermentación es aproximadamente de 1100 gramos sobre litros, mientras que ya finalizando aproximadamente se tiene establecido que la densidad ya fermentado del proceso va a ser de 990 gramos sobre litros. Las temperaturas ideales para este proceso son entre 25 y 30 grados. Estas temperaturas no pueden ser mayores debido a que el proceso se daña y no pueden ser menores debido a que el proceso no ocurre. Seguimos con el prensado. El prensado es la etapa en la que el material insoluble se deposita en el fondo del contenedor del mosto, el cual sería el ollejo. La estabilización. En la estabilización se tiene que es un proceso para someter el mosto a un calentamiento durante un cierto periodo de tiempo, seguido inmediatamente de un periodo de enfriamiento que es casualmente llamado como pasteurización. Esto se utiliza con el fin de desactivar las levaduras que aún siguen presentes en el vino.
y no es de gran ayuda debido a que en un proceso posterior no van a ser útiles y se nos va a dañar el proceso. En el filtrado consiste en la adición al mosto ya fermentado de una sustancia capaz de coagular y flocular las partículas en suspensión y algunos gérmenes patógenos arrastrados al fondo del recipiente. Esto se utiliza para dar limpieza, brillo y transparencia al vino. Como se puede observar en la clarificación, se utiliza un agente coagulante y deja los residuos que quedan de la fermentación anterior, la deja abajo, mientras que deja la sustancia fermentada arriba. La estabilización, que es de gran importancia para eliminar gérmenes y levaduras que aún siguen activas. Y luego la filtración, que se puede utilizar una filtración gruesa y una filtración delgada para eliminar cualquier tipo de gérmenes o cualquier tipo de material dañino y que permite esterilización. En la crianza del vino, la acidez es una de las sustancias más importantes a la hora de la crianza del buen vino. La acidez le da a un vino una buena longevidad. Un vino más ácido es apto para unos periodos de crianza y un vino que no es tan ácido no es tan apto a los periodos de crianza y esto se debe corregir inmediatamente. La acidez viene también de la uva cuando se es recolectada. Todo el proceso es de gran importancia desde la recolección de la uva. El objetivo de la crianza es mejorar las características del vino joven. Un vino joven es que no se deja fermentar lo suficiente un vino joven es el que no se deja fermentar, mientras que el vino ya fermentado tiene un periodo de fermentación bastante largo. El tiempo de envejecimiento que casi siempre es en estos barriles que se observa en la imagen, no está establecido, es un tiempo indefinido y no hay ninguna fórmula matemática en que señale que cuál tiempo es el adecuado. Hay que tener en cuenta de diversos factores como la densidad y los grados Brix.